perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que estés muy bien donde sea que me estés viendo o me estés escuchando en este momento. Dios nos ha hablado acerca de la importancia de tener esperanza, pues la esperanza produce constancia, durabilidad y perseverancia. Así que como creyentes en Jesucristo debemos tener esperanza. Hemos hablado también un poquito acerca de la frase y el dicho popular de que sin esperanza no hay vida y con esperanza tenemos vida también. Como diría una persona de pronto un poquito pasadita de kilos, la esperanza junto con la grasa es lo último que se pierde. Ahora, permítame decir lo siguiente. Una persona que no tenga esperanza es débil, ya que no tiene una motivación real. Así que cuando las cosas se ponen difíciles, no tiene nada con que sostenerse, que lo haga mantenerse firme, porque la esperanza, mi querido hermano y hermana, se basa en nuestro futuro. No sé acerca de tu futuro, no sé qué tipo de opinión tengas acerca de tu futuro, pero puedo decirte lo siguiente, tu futuro es tan hermoso como las promesas de Dios, tú puedes tener un grandioso futuro si tan solo te centras en Dios, en su palabra, si tan solo recibes el mensaje de Jesucristo, si tan solo recibes el mensaje de Dios. Así que una persona que no tenga la verdad esperanza es muy débil. Cuando una persona no tiene esperanza, sus manos se debilitan y hasta se encoge de hombros y luego dice, supongo que no tiene caso seguir viviendo. Pero Dios quiere y desea que hoy tengas esperanza, pues la fuente de toda esperanza es el amor de Dios hacia nosotros. Dios es la fuente de tu esperanza. Una persona que tiene esperanza, una persona que tiene a Dios, es fortalecida en tiempos difíciles y se mantiene firme. ¿Por qué? Porque Dios la fortalece en su corazón. Dios lo fortalece en su corazón por medio de la esperanza que aguarda. ¿Y cuál es nuestra esperanza como creyentes? Diría alguien. Bueno, nuestra esperanza es encontrarnos con Jesucristo en la eternidad, encontrarnos con nuestros seres queridos en la eternidad, estar con Dios para siempre. Así que nuestra esperanza trasciende el tiempo y el espacio. Nuestra esperanza es como un ancla firme en medio de la turbulencia del mundo, en medio de la turbulencia del mar. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Cuando usted tiene esperanza en Dios, los desastres, los problemas, las tribulaciones de este momento, de este tiempo, son pasajeras y no lo afectarán como lo afectarán a otras personas. ¿Por qué? Porque su ancla y su mano está aferrada en Dios. Cuando su esperanza está basada en la fe, porque lo hemos dicho y lo he dicho varias veces, la esperanza, una esperanza real, una esperanza genuina, se basa en la fe. Así que cuando su esperanza está basada en la fe, entonces permanecerá firme. Cualquier otro tipo de esperanza es solo pura fantasía, es solo sueño. Es posible que se cumpla, pero no hay ningún tipo de garantía ante ella. Así que déjeme decirle algo, mi querido hermano y hermana. ¿Tiene usted la esperanza que la Biblia le proporciona? ¿Tiene usted la esperanza como hijo e hija de Dios? ¿Tiene usted la esperanza basada en la fe? Porque recuerde esto, la fe se basa en la palabra de Dios, pero la esperanza se basa en la fe. Lo uno y lo otro son distintos. Cuando usted mira la palabra de Dios, cuando usted mira a Dios, cuando usted mira el mensaje de la cruz, entonces lo único que le queda hacer es dos cosas, aceptar el mensaje y cambiar su manera de pensar, o lo siguiente, desechar todo y permanecer como está. Pero yo sé que si usted me está escuchando el día de hoy es porque usted tiene sed de victoria, usted tiene sed de triunfo, porque usted quiere ganar en esta vida y mucho más aún estar seguro para su eternidad. Así que déjeme decirle algo, debe entrenar su mente, debe reprogramar su manera de pensar, deje de ser un pesimista, porque hay gente que tiende a pensar todo lo malo, hay gente que tiende a atraer todo lo malo, y bueno, cuando hay personas así, son como imanes que atraen todo lo malo. No sea usted un imán que atrae todo lo malo, sea más bien usted un optimista bíblico. Mire, voy a darle un siguiente ejemplo. Tal vez alguien que me ve o me está escuchando el día de hoy perdió su empleo. Sí, perdió su trabajo, se quedó sin trabajo. Y yo le quiero decir algo importante.
No le eche la culpa a terceras personas. No le eche la culpa tampoco a alguna circunstancia. Y sí, se lo he dicho y se lo quiero reiterar el día de hoy. El fracaso, mi querido hermano y hermana, el fracaso es solo un acontecimiento. No es una persona. Usted no es una persona fracasada si llegó a perder algo. Tal vez tomó una mala decisión en su vida. Tal vez hizo algo malo y por eso esa consecuencia que tiene el día de hoy. O tal vez alguien me puede decir, no hice nada malo, pero no obstante, quedé sin empleo. Entonces, permítame decirle algo. Y quiero decirle algo con mucha autoridad y con mucho carácter. Usted debe planear su vida. Usted debe planear su vida. Usted debe prepararse para su vida. Y también debe esperar. En otras palabras, usted debe planear para tener éxito. Usted debe prepararse para tener éxito. Y debe esperar para tener éxito. Y quiero decirle algo importante. Cuando uno está trabajando como empleado, y si usted se desempeña muy bien sus funciones, trabaja laboriosamente, es una persona optimista, determinada, es una persona abnegada, ¿usted cree que su empleador desearía a usted dejarlo sin trabajo o sin empleo? Seguramente pronto la compañía quiebre, pero usted no creería que su empleador inmediatamente haría una carta de recomendación para recomendarlo a usted ante otros jefes, ante otro tipo de personas. Yo creo que sí. Así que cuando una persona definitivamente es optimista, cuando una persona es determinada, cuando una persona es abnegada, cuando una persona es consagrada, o un tipo de esos, o una mujer de esas, un empleado como esos, uno jamás quisiera dejarlo ir de su compañía. Así que tal vez cuestiónese hoy porque estoy sin trabajo, porque usted puede estar sin trabajo, pero nunca sin empleo. Óigame bien, usted puede estar sin trabajo, pero nunca sin empleo. Siempre hay algo que hacer. Mire los dones que Dios le ha dado. Mire las habilidades que Dios le ha dado. Y dele gracias a Dios. Pero póngase firme en esto. Cambie su manera de pensar y es lo que Dios quiere que usted haga. Cambie su manera de pensar. ¿Por qué? Porque sí hay esperanza. Sí hay esperanza para su futuro. Sí hay esperanza para su ahora. Y usted lo que tiene que hacer es tener fe en Dios. Usted tiene que esperar lo mejor, pero tener fe en que Dios va a actuar ahora mismo en usted. Así que si tal vez no le gusta la manera en que usted está viviendo o la manera que está enfrentando su vida en este momento, entonces cámbiela. Sí, cambie primero con algo, con su mente, cambie su manera de pensar. Primero. Y lo segundo, pues bueno, empiece a planear, planee, a ver, ¿qué puedo hacer mejor? Necesito aprender un idioma, ahorita hay mucha facilidad de aprender algún idioma, entonces haga esto, aprenda un idioma, prepárese y luego haga lo siguiente, espere en Dios, porque Dios ciertamente le traerá a usted el triunfo. Tal vez alguien está pasando por una mala circunstancia en este momento, viene algún tipo de sufrimiento, puede ser alguna enfermedad. He escuchado de muchas personas que le han dado algunas enfermedades, algunas personas les han dado el COVID. He orado por ellos y por ellas. Y ciertamente sé que Dios tiene una respuesta para eso. La Biblia lo habla claramente. Por las llagas de Jesucristo hemos sido completamente curados. Pero antes de aceptar esta preciosa verdad en el corazón, tenemos que también cambiar nuestra manera de pensar. Debes cambiar la manera de pensar. Dios nunca te dice primero es lo siguiente. Dios nunca te va a decir como, bueno, ahí está. Ahí está, entonces ahora sí créelo, ¿no? Dios dice, créelo primero y luego lo recibes. Por eso tienes que cambiar tu manera de pensar, mi querido hermano y hermana. Tienes que alinear tu manera de pensar con la palabra de Dios. Eso es pensar optimistamente. Así que sea un optimista bíblico y no un pesimista. Reprograma tu manera de pensar. Reprograma tu manera de pensar. Por eso la Biblia nos habla que la esperanza es como yelmo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: la esperanza como el yelmo de nuestra salvación. Sí, si alguien me dice, bueno, ahora tengo esperanza, entonces guarda esa esperanza como pensando en tu eternidad, pensando en tu eternidad, pensando en tu eternidad, no solo pensando en este tiempo personalmente, hablando acerca de las circunstancias, acerca del tiempo difícil, sino también pensando en tu eternidad. Y con esto quiero decir lo siguiente, mi querido y mi querida. ¿Cómo edificas una fe fuerte? Porque sí, claro, si hablamos de esperanza, tenemos que hablar inevitablemente también de la fe. ¿Cómo edificamos una fe fuerte? ¿Cómo edificas tú tu fe? ¿Cómo la estás edificando en este momento, en este día? ¿Cómo la edificas? Bueno, la palabra es clara. La fe viene por dos medios. Por el Espíritu Santo, pues Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo y uno de ellos es la fe. Así que viene por dos fuentes, por el Espíritu y por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, Romanos capítulo 10, versículo 17, y oír la palabra de Dios. Entonces empiece usted. Si usted quiere recibir algo de parte de Dios, usted puede recibir la esperanza, claro que sí. Usted cree en la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces usted nace de nuevo, recibe la esperanza. Pero con la esperanza no es suficiente, porque la esperanza ve un futuro mejor. Usted necesita una hora de Dios. Y si usted necesita una hora de Dios, entonces necesita fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios.
Eso lo puedes leer en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que empiece a edificar una fe fuerte, una fe que recibe ahora, una fe que reside en tu corazón, una fe que ve la respuesta aún antes de que llegue. Eso es fe. La esperanza sencillamente dice, bueno, creo un mejor futuro, creo que Dios va a hacer algo en mi vida. Amén, amén a eso. Pero la fe dice, yo creo que Dios ya está haciendo algo conmigo. Y quiero decirte esto también. Uno realmente no se emociona con la palabra de Dios hasta que llegue a entender que no es solo una colección de promesas divinas allí puestas para ti. No, es una fuerza viva que lleva dentro de sí el poder para hacer que esas promesas sean realidad en su vida. Y quiero darle el siguiente ejemplo. Supongamos que yo el día de hoy le dé una pequeña semilla, una semilla de tomate. ¿Ha visto usted una semilla de tomate? ¿Ha comido usted tomate alguna vez, de pronto en su almuerzo, en su cena? Bueno, usted se dará cuenta que es algo muy pequeño. ¿Qué le parecería si yo el día de hoy le dijera lo siguiente? Si yo pusiera una semilla de tomate en su mano y le dijera que en esa semilla yace el poder para producir un tallo 1000 veces más grande que la semilla. Usted, mi querido hermano y hermana, no tendría ningún problema en creerlo. ¿Por qué? Porque lo ha visto como experiencia personal. Ha visto cómo de una pequeña semilla luego nace una tremenda mata de tomate. Entonces, lo mismo le digo en cuanto a la palabra de Dios. Jesucristo dijo de la siguiente manera acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que una vez sembrada por fe en el corazón humano, producirá más bendiciones de la que usted pueda imaginarse. Jesús dijo, el buen sembrador salió a sembrar la semilla. Eso es la palabra de Dios, es una semilla. Usted necesita empezar a sembrar semillas de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo haces? Bueno, a partir de hablar la palabra de Dios, a partir de oír la palabra de Dios, porque cuando usted la habla, usted la escucha. ¿Y quién la escucha? Su hombre interior, nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, usted necesita oír la palabra de Dios. Usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Usted necesita orar. Porque la fe es progresiva, la fe va creciendo. A medida que usted ore más, a medida que usted conoce más la palabra de Dios, entonces más su fe se afianza en Dios. Es más fácil creerle a Dios por cosas que aparentemente parecen imposibles. Mire, yo quiero que recuerde esto. Hace muchos años atrás, y esto lo dije también en el sermón pasado, hace muchos años atrás, cuando yo entendí este principio, yo empecé a leer la Biblia en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, empezaba a pronunciarla, y hoy en día también la pronuncio, todos los días pronuncio la palabra de Dios, todos los días la digo, paso cada momento posible en la palabra de Dios, porque quiero el poder de esa palabra dentro de mí, más que cualquier otra cosa en el mundo. Quiero que sepa que la palabra de Dios quitará las barreras de su vida, barreras que lo han limitado y reprimido por años, barreras de incredulidad que impiden que Dios se manifieste en su vida. La palabra de Dios hará eso, quitará inmediatamente eso en usted, quitará ese tipo de barreras. Así que piense siempre en la palabra de Dios, no como un libro, no como un libro cualquiera, no trate la palabra de Dios como un libro cualquiera. En la palabra de Dios reside el poder de Dios. En la palabra de Dios reside el poder de Dios. Nunca se te olvide esto. Quiero que sepa que la palabra de Dios quitará cualquier tipo de barreras. Así que cuando lea la Biblia, usted no está solo leyendo un libro, sino que está sembrando semillas, semillas de prosperidad, semillas de salud, semillas de protección, semillas de victoria en todo aspecto de su vida. Así que por favor, mi querido hermano y hermana, el día de hoy tome con seriedad la palabra de Dios, trátela como es, no como un libro cualquiera. La palabra de Dios es la semilla espiritual que tiene el poder sobrenatural en su interior para producir la cosecha en su vida abundante, para producir una cosecha en su vida increíble. Mire, tan pronto usted empieza a leer la palabra de Dios y empieza a cambiar su manera de pensar, entonces el Espíritu Santo empezará a actuar a través de usted. Usted hablará de una manera diferente. Usted pensará de una manera diferente. Mientras que haya turbulencia, usted estará seguro y confiado en Dios, porque sabe a quién le ha creído, como dijo el apóstol Pablo. No en qué ha creído, sino a quién, en una persona llamada Jesucristo. Y es que, como venimos hablando y como Dios nos ha estado hablando durante estos 2 últimos sermones, nuestra fe, al igual que nuestra esperanza, está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso hemos visto las evidencias. Si alguien me dice, bueno, no necesito fe, bueno, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el día de hoy, por eso quiero recordarle que el día de hoy nuestra fe, tanto nuestra fe como nuestra esperanza se basa en una obra increíble llamada la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso hemos hablado acerca de esto, de las evidencias. Es importante tener claro las evidencias.
¿Por qué? Porque esas nos inspiran, esas nos llevan a Dios, esas nos llevan a arrodillarnos ante Dios y decir, Señor, solo tú eres Dios, Jesucristo, solo tú eres el Señor. Y quiero recordarte esto. Recordemos que todos los puntos de vista del mundo, ya sea una religión o una creencia, no solo el cristianismo, deben explicar el problema del mal y del sufrimiento. Si su creencia no responde a estos problemas, entonces deséchela, ya que no sirve. ¿Por qué? Porque es solo fantasía y no se basa en la realidad. Porque la realidad es, mi querido y mi querida hermana, que me escuchas en este momento, la realidad es que el mal existe. La realidad es que el mal es universal. La realidad es que el sufrimiento nos toca a todos. Entonces, cuando alguien, y lo dije la vez pasada, cuando un ateo dice, no, es que yo no creo en Dios, porque el mal existe, se equivoca. Porque él también tiene que ver que existe el mal, pero también existe el bien. Y si existe el bien, entonces también hay una regla para medir lo que es bueno y lo que es malo. Y si hay una ley moral para medir lo que es bueno y lo que es malo, entonces podemos inmediatamente deducir que hay un Dios que dio esa ley al hombre, la moral del hombre, del ser humano. Nosotros sabemos y definitivamente todas las personas racionales están absolutamente seguras y estarán de acuerdo que hay maneras de comportarse que son absolutamente malas y absolutamente buenas también. ¿Por qué? Porque hay una ley moral, mi querido y mi querida hermana que me escuchas. Por eso es tan importante ver la cruz y por eso es tan importante ver la resurrección de Jesucristo. Porque la cruz es la respuesta de Dios a la maldad del ser humano. La cruz es la respuesta de Dios a la maldad del ser humano. Y si alguien el día de hoy levanta su puño contra Dios diciendo, Dios, ¿por qué la maldad? Entonces deberías de mirar a la cruz. Porque Dios respondió a esa maldad por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Dios responde a la maldad por medio de la cruz. Dios no ignora la maldad. Dios no dice la maldad no existe. Como algunos ateos han dicho, algunos ateos en su desesperada maniobra dicen, no, es que la maldad no existe, la maldad es irreal. Dios mío, no puede ser absolutamente algo más absurdo que eso. Negar que la maldad es real o decir que la maldad no existe nunca disminuye la maldad, jamás disminuirá la maldad en los corazones de los hombres, ni satisface el deseo del hombre de buscar la pureza. Así que Dios jamás dice eso, jamás dice eso. Y quiero ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Hace mucho tiempo atrás vi a un hombre rico, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre de negocios, que siempre se quejaba de la maldad en el mundo. Él decía, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Qué con la maldad del mundo? El problema con este hombre no es solo que deseaba ver una solución al problema de la maldad a su alrededor. El problema con este hombre es lo siguiente. Le molesta tanto el mal que hay dentro de él como el mal que hay dentro del mundo. Y quiero decirte lo siguiente. La cuestión no es lo que el mal dice acerca de Dios. Es lo que el mal dice acerca de nosotros. Porque usted tiene que entender que si alguien dice, no, es que el mal que hay en el mundo, bueno, ¿se ha revisado usted? ¿Usted se ha revisado que usted también ha causado sufrimiento a otras personas, a otros seres queridos? Y es que claro, cuando hay maldad, hay sufrimiento. Usted también en ocasiones ha sido una fuente de sufrimiento. ¿Le ha desobedecido usted a sus padres? ¿O usted ha respondido mal a las autoridades? ¿Ha sido una persona en ocasiones un poco cínica? Entonces, vea el mal que hay acá, en su corazón. Vea el mal que hay en su corazón. Entonces, el mal no es algo fuera de nosotros que nos trae sufrimiento a nosotros. El mal es algo dentro de nosotros que trae sufrimiento también a otros. Y quiero que lo recuerde muy bien. Si alguien dice el problema del mal, sí, pero es que el mal no es algo que está fuera de nosotros, que solo trae sufrimiento a nosotros. Yo entiendo que hay mucha gente que ha sufrido a causa de personas malvadas, lo sé, pero también se debe entender que en el hombre que no conoce a Dios, en el hombre que no ha nacido de nuevo, hay un mal dentro de ellos, que causa sufrimiento a otras personas que tanto aman. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios al mal? ¿Cuál es entonces la fuente del mal en el ser humano? Pues la fuente del mal, mi querido hermano y hermana, no es otra sino esta. La fuente del mal es esta. Es el pecado, es la rebelión del hombre contra Dios. Esa es la fuente de toda maldad. Esa es la fuente de toda maldad. Esa es la fuente de toda maldad. El problema del mal tiene un final y una fuente. Nuestra rebelión contra la santidad de Dios. Pero Dios ha puesto un final para el mal. También quiero recordarle esto, que Dios nunca niega la existencia del mal. Cuando tú miras la cruz, te darás cuenta que Dios le dio la solución final al mal. La cruz muestra la realidad del mal
y la solución de Dios para este problema. Quiero que recuerdes esto. Porque si tal vez hay alguien que se frustre en este momento, ¿sí? ¿Por qué el mal? Pues revísate a ti mismo también. Y si no te satisface, entonces mira la cruz. Dios dio una respuesta a través de la crucifixión. La cruz muestra la realidad del mal y la solución de Dios para este problema. Así que la muerte de Jesús afirma un mensaje de triple fuerza. ¿Y cuál es? La primera, la fuerza destructiva del mal, la cual es la causa del sufrimiento. Dios inmediatamente dio una respuesta ante esto. La segunda, la cruz nos da la habilidad de soportar el sufrimiento no merecido. Sí, yo entiendo que hay gente que sufre. Hay gente que sufre por todo el mundo. Hay gente que no ha hecho tanto daño para sufrir todo ese mal que le ha venido sobre su casa. Pero la cruz te da la habilidad de soportar el sufrimiento no merecido. Cuando tú miras a Jesucristo, te da la habilidad, te da la fortaleza para soportar ese tipo de sufrimiento. Y lo tercero, la cruz nos muestra el plan de Dios para poner fin al sufrimiento de la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz muestra la realidad del mal y la solución de Dios para este problema de la humanidad. Cuando sufrimos, mi querido hermano y hermana, Dios sufre con nosotros. Jesús sufrió todo el peso del dolor no merecido. Él no se merecía ese tipo de sufrimiento, pero Él lo cargó por causa tuya y por causa mía, por amor a nosotros. Jesús no había hecho nada malo, pero fue clavado en una cruz. Así que si alguien tenía derecho para gritar que no es justo y demandar ser liberado del sufrimiento, era Jesucristo. Y a pesar de eso se quedó en la cruz para destruir el pecado y la muerte para cualquiera que confiara en Él. Quiero repetirlo una vez más. Y a pesar de eso, Jesucristo se quedó en la cruz para destruir el pecado y la muerte para cualquiera que confiara en Él. Y al final solamente hay un antídoto para el mal. Dios ya dio punto final a esto y nos dio el antídoto. ¿Cuál es el antídoto entonces? La obra transformadora de Dios es el antídoto para el mal. La obra transformadora de Dios dentro de nuestros corazones. Y aquí quiero hablar de algo muy importante, porque si vamos a tener esperanza, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar a través de esta preciosa obra de la cruz. El reino del Señor Jesucristo, su obra transformadora, consiste en lo siguiente: Jesús viviendo en el corazón del ser humano. Jesús viviendo en el corazón del ser humano para transformarlo, para llenarlo de fe, para llenarlo de esperanza, para llenarlo de motivación. Pues la Biblia dice, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo manifestado en sus nueve atributos del fruto. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida, quiere manifestarse a través de ti. Por eso es tan importante entender el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz nos habla entonces de la existencia del mal, de la solución de Dios para este, y nos da aliento al ver a Jesucristo, nos da ánimo al ver a Jesucristo. Y la obra entonces es completada cuando el creyente recibe a Jesús, cuando la persona recibe a Jesucristo, porque Dios te transforma de adentro hacia afuera. Jesús nunca vino a establecer un gobierno por la fuerza, ni siquiera habló de sistemas políticos. Si tú miras la Biblia, nunca verás a Jesucristo hablando de sistemas políticos. Vino a reinar en los corazones de las personas. Él pide vivir en usted. Él pide vivir en usted. Él pide manifestarse a través de usted. Y es que ese es un creyente. Ese es un creyente. Un creyente es aquel en que Cristo está siendo formado. Un creyente es aquel que refleja a Jesucristo. Un creyente es aquel que tiene fe cuando nadie más la tiene. Un creyente es aquel que tiene esperanza cuando todo el mundo anda sin esperanza. Ese es un creyente. ¿Por qué? Porque su ancla firme, su fe firme, su esperanza firme se basa en una persona llamada Jesucristo. Sea usted un representante de Jesús el día de hoy. Y quiero recordarte lo siguiente. Quiero recordarte lo siguiente acerca de la esperanza. Y quiero que lo recuerdes muy bien, porque de esto Dios nos ha hablado durante estos 2 últimos sermones. Lo resumiré en 4 puntos. Lo primero, la esperanza. Hay 3 realidades permanentes en la vida cristiana. Nunca se te olvide esto. Las otras pueden pasar. Las otras sencillamente son temporales, pero hay 3 realidades permanentes en la vida de todo cristiano. La primera es la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Así que también usted puede edificar una vida sólida
en el amor de Dios. ¿Y cómo se ve el amor de Dios? Pues se manifiesta a través de una persona llamada Jesucristo. Edifica su vida sobre esta base. Lo segundo, la esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. La esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. Lo tercero, la esperanza es producida por el nuevo nacimiento. Renacemos a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Lo ves? Si alguien el día de hoy dice no tengo esperanza, al igual que no tienes fe, entonces necesitas buscar a Jesucristo, necesitas arrodillarte con el Hijo. Y si eres cristiano y no tienes esperanza, entonces necesitas reconciliarte con el Maestro. Porque parte de estar con Jesucristo, parte de estar con Él es la vida de Dios en tu vida. Parte de estar con Él es la vida de Dios implantada a tu espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva creación, así que ahí está la esperanza en ti. Y si no, es porque seguramente hiciste algo en contra de Dios. Es porque pecaste contra tu prójimo, contra tu hermano. Así que ve y reconcíliate con Jesucristo lo más pronto posible. También Dios nos ha hablado de que si nuestra esperanza está anclada en la resurrección, entonces por eso hemos visto las evidencias. La primera de ellas fue la teoría del cuerpo robado. Las personas que no creen en la evidencia de la resurrección, que no creen que la resurrección es un hecho histórico irrefutable, entonces dicen, bueno, tal vez el cuerpo fue robado. Lo vimos hace poco tiempo en la predicación pasada. Y vimos que es tan absurda, el cuerpo jamás hubiese podido ser robado. Lo segundo, vimos la teoría de la alucinación. La gente suele decir cosas como estas, disparates como estos. Lo que pasó fue que los apóstoles alucinaron acerca del Señor. ¡Wow! ¡Qué horror! No alucinaron. 500 personas, dice el apóstol Pablo, 500 personas vieron a Jesucristo a la vez. Eso no es ningún tipo de alucinación. También la vimos el sermón pasado. Si quieres estudiarlo un poco más, bueno, devuélvete al otro sermón. Y hoy quiero darte las evidencias que hemos hablado entonces acerca de la resurrección. Jesucristo dio enorme prueba de su autoridad al predecir correctamente su muerte y el tiempo de su resurrección corporal. Jesús dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. 3 días después, Jesucristo se levantó de los muertos. Lo segundo, después de que Jesús fue puesto en la tumba, los líderes del templo solamente necesitaban mostrar su cuerpo para desacreditar su afirmación de que se levantaría en 3 días. Pero no pudieron nunca hacerlo. La ausencia del cuerpo de Jesús probaba precisamente que hizo lo que dijo que haría, resucitar de los muertos. Tercero, el cuerpo de Cristo fue sellado en la tumba con una gran piedra y guardado por soldados del más grande poder de la tierra en su época, el Imperio Romano. Y también, si alguien puede pensar todavía que el cuerpo fue robado, entonces analice lo siguiente. Pensar que los discípulos hubieran robado el cuerpo para que pudieran afirmar que Jesús se había levantado de los muertos es como afirmar que usted y yo, o usted y sus amigos, pudieran entrar al Pentágono a la fuerza. Estaría completamente demente. Cuarto, cientos de testigos vieron a Jesús después de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Suficiente testimonio creíble para abrumar cualquier corte de justicia de nuestra época. 500 personas, mi querido hermano y hermana, es un número amplio de personas que vieron a Jesús resucitado. Número 5. Los oponentes a la resurrección deben explicar que otro evento pudiera haber causado un cambio tan radical, un cambio a nivel espiritual y psicológico en los discípulos de Jesucristo. Explícanos eso, ¿cómo es que ellos cambiaron? ¿Cómo pasaron de ser temerosos discípulos a ser valerosos hombres de la fe? A exponer aún así sus vidas y a exponerse a vituperio, a exponer perder sus casas, a exponer perder su reputación. ¿Cómo? No hay ningún tipo de explicación, excepto la resurrección. Al haber visto a Cristo resucitado, los una vez asustados discípulos comenzaron un movimiento mundial. Un encuentro con Jesús resucitado volvió a un perseguidor llamado Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Un encuentro personal con Jesús resucitado hace que las personas se transformen por completo. Son completamente transformadas. Tienen esperanza, tienen fe.
tienen confianza en Dios. Y eso es lo que quiero el día de hoy para ti. Vemos las evidencias, no solo como evidencias, sino también para que te encuentres con el Maestro, para que te encuentres con Él, para que te encuentres con Jesucristo, para que tu vida tenga esperanza, para que tu vida tenga esperanza en un ancla firme que es la resurrección, para que tu vida tenga una esperanza en Dios y en su palabra y en los planes que Él tiene para ti. Y hoy quiero revisar la tercera teoría, la tumba equivocada. Una teoría definida por Kirchhoff Lake asume que las mujeres que informaron que el cuerpo de Jesús fueron a otra tumba. No puede ser. Yo entiendo que hay teorías tan absurdas que uno dice, no puede ser, pero vamos a revisar este tipo de teoría. Si fue de esta manera, entonces los discípulos que acudieron a comprobar el anuncio de las mujeres también debieron equivocarse de tumba. Imagínate esto. Es evidente, sin embargo, que las autoridades judías no hubieran perdido su tiempo al decir que, bueno, es que realmente no resucitó. No, las autoridades judías inmediatamente hubieran ido a la tumba original y hubieran dicho, pero aquí está, mira el cuerpo de Jesús. Y hubieran destruido la fe cristiana desde sus inicios. Así que es imposible que se hubieran equivocado con respecto a la tumba, ya que hasta los guardias romanos se hubieran tenido que haber equivocado, pues ellos estaban custodiando una tumba supuestamente equivocada. ¿No le parece a usted absurdo de esta teoría? ¿No le parece completamente ilógica? Pero bueno, son tipo de teorías que la gente saca por descartar a Dios de la ecuación. Qué tristeza eso. Usted no descarte a Dios. Y quiero decirle lo siguiente. La teoría del cuerpo robado, la teoría de la alucinación, la teoría de la tumba equivocada, no pasa la prueba de registro histórico. Al igual que los demás intentos de dar una explicación acerca de la resurrección, esas teorías parecen exigir más fe que creer el testimonio de los testigos oculares de la resurrección. Tú miras Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, y dice lo siguiente. Durante 40 días, Él les demostró, Jesús, que realmente estaba vivo. 40 días, o sea, no solo fue un momento. No solo fue como un momento de un estado de éxtasis, sino fue un momento de un estado real, donde Él se apareció y dio evidencias acerca de su resurrección. Quiero que también recuerdes que la esperanza guarda el regreso de Jesús. Esa esperanza bienaventurada que está en todos los creyentes, en todas aquellas personas que somos hijos e hijas de Dios. Estamos esperando que Jesucristo vuelva. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Estamos esperando la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Oh, gracias a Dios por la esperanza. Es más, los apóstoles tenían este tipo de esperanza. Y no hay nada más hermoso que tener esperanza en Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo, ustedes anteriormente andaban en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora, si tienes a Jesucristo, entonces tienes una esperanza segura. Andas con Dios y con esperanza en esta vida. Y querido hermano y hermana, cuando Dios lo llena a usted con su Santo Espíritu, entonces usted se vuelve un canal de bendición para otros. Cuando Dios lo llena a usted, cuando usted permite que el Espíritu Santo lo llene en su vida, entonces usted va a bendecir a otras personas, porque usted va a llevar fe donde no hay fe. Usted lleva esperanza donde no hay esperanza. Usted lleva gozo donde hay tristeza, porque usted es un canal y se vuelve un canal de Dios cuando permite que el Señor Jesucristo entre a su vida y en su corazón. Quiero que vea lo siguiente. Los apóstoles no salieron a predicar solamente de Jesucristo. Ellos mismos vivieron una vida sobrenatural. Una vida que reflejaba a Jesucristo. Recuerde, ellos no solo predicaban de Jesús, sino que ellos reflejaban al Hijo de Dios. ¿Es usted un creyente? Entonces no solo predique de Jesucristo, viva como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Viva de una manera sobrenatural, porque usted es llamado por Dios a vivir de una manera sobrenatural. El Espíritu de Dios es sobrenatural, así que usted puede vivir de manera sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural. El mensaje del Evangelio es sobrenatural. Todo este precioso mensaje encierra lo sobrenatural de Dios ahora. Así que viva de esa manera, viva de una manera sobrenatural. Las personas que no tienen a Dios no tienen ningún lugar donde buscar refugio. Están circunscritas, quiero decir, mantener o reducir, están reducidas o mantenidas a cierto límite. Están encerradas en los pocos años que Dios le da en esta tierra. Pero para usted y para mí, nosotros no estamos
circunscritos. Nosotros tenemos una esperanza grandiosa en Dios. Unos cuantos años aquí en la tierra es solo un periodo de preparación para la eternidad. Así que, ¿cómo se está preparando para la eternidad también? ¿Cómo se prepara la eternidad? Y quiero el día de hoy concluir con lo siguiente. Quiero concluir con esta preciosa historia. ¿Qué clase de fe es la que usted debe tener? ¿Qué clase de fe es la que Dios espera que usted tenga como creyente? Así que hoy voy a hacer una comparación entre la fe de Tomás y la fe de Abraham. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29 lo siguiente. Versículo 24, y lo leo para ti en la Nueva Traducción Viviente. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el Gemelo, no estaba con los otros discípulos cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos de que vea las heridas en los clavos de sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Él estuvo allí, él presenció como su maestro murió. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Versículo 27. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Versículo 28. Versículo 29. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Más eres bienaventurado tú que Tomás. Ahora, quiero comparar con la fe de Abraham. Tomás es aquella persona que siempre te manda evidencias. ¿Está mal de mandar evidencias? No, claro que no. Jesús mismo se las dio. Pero después de ver las evidencias, entonces tienes que tener fe. Fe es absoluta confianza. Fe es confiar en Dios. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora compararemos la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21 nos dice esto. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Óyeme bien, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se hizo posible que se cumpliera la promesa a Abraham? Porque él creyó. Eso sucedió porque Abraham creyó en el que Dios da vida a los muertos y crea las cosas nuevas de la nada. Versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Óyeme bien, Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Él hubiese podido quedarse en su plano natural, en su plano de sus 5 sentidos, haber dicho como: uy, Dios, pero yo soy algo viejito, algo grande, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Cómo voy a tener una descendencia como las estrellas del cielo? Eso es una locura. Pero él no pensó en eso, pues la Biblia dice en el versículo 19: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años, óyeme bien, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Versículo 20, mira lo que hizo Abraham. Mira por qué no se debilitó en su fe. Abraham creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? Pues dándole gloria a Dios. Todos los días decía: ¡ah, Dios, gracias! ¡Ah, Dios, gracias! Soy padre de multitudes. Soy padre de multitudes. A pesar de que no se había visto en evidencia esa promesa, él: ¡ah, Dios, gracias! Es exactamente lo mismo que quiero decirte el día de hoy. Oh, tú no debes de tener la fe de Tomás. Tú debes de tener la fe de Abraham. Porque la fe de Tomás se basaba en sus 5 sentidos. Pero si tú tienes la fe de Abraham, es una fe que obra resultados. Versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que él promete. Él estaba plenamente convencido. Eso es fe. Él tenía esperanza.
Óyeme bien, porque el versículo anterior nos dice, él tenía esperanza. Sí, él tenía esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. ¿Cómo tuvo esperanza? Porque creyó a Dios. ¿Cómo tienes esperanza el día de hoy? ¿Cómo tienes esperanza para el mañana? Porque le crees a Dios hoy. Así que hoy es el día para que le creas al Señor. Hoy es el día para que le creas al Señor. ¿Hay una diferencia entre la fe de Abraham y la fe de Tomás? Pues claro que sí. Tomás dijo, no creeré si no veo la señal y la herida en su costado. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Bienaventurado el que no me vio y cree. Sin embargo, aquí está otro. Un hombre que llama las cosas que no son como si fuesen. Y ese fue Abraham. Aprendió de Dios. Y aprende tú también de Abraham. Llama las cosas que no son como si fueras. Llama las cosas que no son como si fueras. Alguien me puede decir, Javier, el día de hoy estoy endeudado. Ah, bueno, ¿estás endeudado? No te preocupes. Yo también lo he estado. ¿Estás enfermo? Yo también lo he estado. ¿Pero qué hago? Hago lo que hizo Abraham. Hago lo que hizo Abraham. Oh, Dios, tu palabra lo dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Ah! Gracias Dios, tengo toda mi provisión abundante para mi vida. ¿Estoy enfermo? Ah, bueno, tu palabra dice, por las llagas de Jesucristo he sido completamente curado. Eso es una declaración de algo que Dios ya hizo. Así que, oh Dios, gracias. Pueda que si yo me pregunto a mí mismo, diga, oh Javier, pero mira las evidencias. Las evidencias es que tú no estás sano. Lo mismo pasaba con Abraham. Abraham, mira las evidencias, Abraham. La evidencia es que tú ya tienes casi 100 años, así que no vas a recibir tu hijo. Y Abraham, fuera, cállate evidencias, cállate demonio. Pues la Biblia lo dice, Dios lo dijo y yo lo creo. Y es que aquí está la fórmula de la fe. Lo primero, Abraham tenía la palabra de Dios acerca de ello. ¿Tiene usted la palabra de Dios acerca de esto? ¿Tiene usted la palabra de Dios cuando ora? Porque si usted ora sin la palabra de Dios es orar por orar. Y ahí usted no va a sacar ningún tipo de resultado. Abraham tenía la palabra de Dios en cuanto a ello. Lo segundo, Abraham le creyó a la palabra de Dios. Abraham creyó la palabra de Dios. Lo tercero, Abraham no miró las circunstancias que parecían contrarias. No mire usted las circunstancias. La fe cree ahora, pero la fe también se basa en la palabra de Dios. Y la fe nos proporciona esperanza. Oh, la fe nos proporciona esperanza como Abraham. Si usted le cree a Dios, usted tiene esperanza. Usted va a gritar de alegría porque confía completamente en Dios. Entonces la fórmula de la fe es la siguiente. Abraham tenía la palabra de Dios acerca de ello, porque Dios le dijo. Lo segundo, Abraham creyó la palabra de Dios. Lo tercero, Abraham no miró las circunstancias que parecían contrarias. Lo cuarto, dio gloria a Dios. Si sigue usted esto, oh mi querido hermano y hermana, le digo lo siguiente, usted obtendrá resultados. Usted obtendrá resultados, ya que la fe verdadera se basa en la palabra de Dios, el cual dice, si Dios dice que es verdad, entonces lo es. Recuerde esto, creer en la palabra de Dios es fe. Recuerde que creer en Dios es creer en su palabra. Creer en Dios es creer en su palabra. Abraham creyó. Y por eso hay muchas personas que tienen grandes y serios problemas en esto. Porque hay muchos que tratan de conocer a Dios a través de lo que sienten, como Tomás. Cuando se sienten bien, entonces creen que Dios les oyó. Pero el día en que se sientan mal, entonces creen que Dios no les oyó. No, evite esto, quite eso de su vida. Quite eso de su vida. Y le voy a dar la siguiente frase. Si ora acerca de algo o pide algo y aún no ha recibido, entonces haga un cambio. Haga un cambio, porque algo tendrá que ser alterado antes de verlo contestado. Haga un cambio en su manera de orar. Haga un cambio en su manera de orar. Haga un cambio y haga lo que hizo Abraham. Primero, decida qué es lo que quiere que Dios haga por usted. Decida qué es lo que quiere que Dios haga por usted. Si usted no decide lo que Dios quiere que haga por usted, es muy difícil. Es muy difícil que Dios haga algo por usted, porque usted no tendrá una base sólida en que creer. Abraham estaba decidido de que Dios lo iba a hacer padre de multitudes. ¿Por qué? Porque se basaba en la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, cuando una persona va al supermercado y no sabe qué comprar, entonces utiliza su carrito y lo mueve por aquí, por allá, por aquí, por allá. Bueno, anda para arriba y para abajo porque no se ha determinado qué comprar. Lo mismo pasa con la oración. Es mejor que usted se determine el día de hoy qué va a pedirle a Dios. Es mejor orar una oración con determinación
que solo se demora 2 minutos a orar sin determinación durante 2 horas. Es mejor orar determinadamente conforme a la palabra de Dios. Yo entiendo que hay un tipo de oración, mi querido hermano y hermana, en donde tú tienes comunión con Dios. Sí, está bien en lo que tú lees la Biblia, sí es una comunión abundante, pero si usted quiere recibir algo de parte de Dios, entonces determine qué es lo que va a creer y qué es lo que va a creerle a Dios. Lo segundo, lea las escrituras que te prometen la respuesta que necesitas. Lo que hizo Abraham fue apropiarse de la palabra, así que haga exactamente lo mismo, apropiese de la palabra, lea las escrituras, mira las escrituras que te prometen la respuesta a lo que tú estás pidiendo. Y quiero darte el siguiente ejemplo. Hace mucho tiempo atrás, cuando Dios me permitió estudiar teología, me encontré con un maestro maravilloso, un maestro brillante, y nos dio el siguiente ejemplo. Él dijo: el día que yo me fui a casar, bueno, o antes del matrimonio, antes de planear la boda, le dije a mi querida esposa que yo era estéril. Yo sabía que era estéril, me había hecho pruebas, yo sabía que era estéril. Así que le dije: amor, soy estéril. No obstante, si te quieres casar conmigo está bien, si no, también. La esposa, como toda mujer enamorada, le dijo: ay, claro, amor, me voy a casar contigo ahora. Y bueno, así fue. Ellos dos se casaron, pero pasando el tiempo, esta mujer vio que sus amigas quedaban embarazadas y ella sabía que no podía estar embarazada. Así que ella se afligía y él la empezó a observar y él sabía cuál era el motivo de su aflicción. El motivo de su aflicción era que no podía tener hijos. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre dijo: como somos una sola carne, pues obviamente si ella siente su aflicción, yo también la sentí. Así que inmediatamente empecé a buscar escrituras que prometían la respuesta que necesitaba. Escrituras acerca de este problema que él tenía, que era ¿qué? Esterilidad. Así que él oró, inmediatamente buscó y un buen día encontró una escritura. Él dijo: la encontré en el Antiguo Testamento. No habrá estéril en tu casa. Él se afianzó a esta. Inmediatamente se decidió orar por esto, se afianzó a esta y empezó a pedirle a Dios lo que necesitaba, que era sanidad. Necesitaba sanidad para que su mujer también quedara embarazada, para que él pudiera traer hijos a este mundo. Y recuerde esto: crea lo que está pidiendo. Él dijo: ese día creí, me encerré con Dios, creí inmediatamente, creí como hizo Abraham. Obvié las evidencias, porque las evidencias físicas te dirán: no, tú no puedes, no, eso es imposible. Pero Dios te dirá: no, todo es posible, porque al que cree todo le es posible, porque al que cree todo le es posible, porque con Dios todo es posible. Óyeme bien, porque con Dios todo en tu vida es posible. Así que él inmediatamente cogió la promesa, oró, y Dios le habló y le dijo: vas a ser padre, vas a tener hijos. Y él: ¡ah! Dios, gracias, ¡ah! Dios, gracias. Ese día salió y le dijo: amor, voy a ser papá. Y ella inmediatamente le miró y miró su vientre y obviamente no estaba embarazada. ¿Saben? Él nos dijo lo siguiente: Dios se tardó 10 años en responderme. Dios me dijo: sí, eres padre. Yo tomé la promesa y durante 10 años me afiancé en Dios. Dios, gracias. Tu palabra lo dice. Gracias, Dios. Abraham se tardó 25 años en recibir la respuesta de Dios. 25 años. Así que mi querido hermano y hermana, si tal vez a usted ha hecho esto, ha orado con fe, le ha pedido a Dios y ha creído, entonces espere la respuesta en Dios. Espere la respuesta. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Pues por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Usted puede heredar las promesas. Pasaron 10 largos años y este hombre ahora tiene 2 maravillosos hijos. 2 maravillosos hijos, si usted los conociera. Son increíbles, hombres de Dios. Quiero orar el día de hoy para finalizar. Cierra tus ojos, por favor, donde sea que estés, donde sea que me oyes. En el nombre de Jesús yo te doy muchísimas gracias, precioso Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta hora. Te doy gracias por hablarnos, Señor, porque sabemos que las evidencias están aquí, pero también necesitamos tener fe para coger esas evidencias, Señor. Necesitamos tener fe para apropiarnos de tu palabra, Señor Jesucristo. El día de hoy, mi buen Dios, yo te pido que seas fortaleciendo a mi querido hermano y hermana, Señor. El querido oyente que me ve o que me escuche en este momento.
En el nombre de Jesús, fortalécelo, mi buen Dios, y convéncelo, Espíritu Santo, porque solo tú puedes convencer a estas preciosas personas de que cambien su manera de pensar, de que cambien su manera de actuar, Señor y Dios, y que actúen como lo que fueron llamados a ser hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. También oro por aquellas personas que el día de hoy se encontraban desanimados o desanimadas, en el nombre de Jesús. Anímalos en su fe, aviva su corazón en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te lo pido hoy en el nombre del Señor Jesucristo. También oro por aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús. Pon tu mano donde sea que estés enfermo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu palabra lo dice, Señor y Dios. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido completamente curados. Así que en el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Y el día de hoy recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Recuerda esto: nosotros te amamos, Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.